Hola, ¿qué tal? Hoy les vengo a hablar acerca de los lenguajes de programación, pero les platicaré más acerca de uno en especial que es el programador Python. A continuación, les explicaré un poco más sobre qué es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un conjunto de reglas y signos que las computadoras pueden leer y ejecutar. Controlan los procesos lógicos y físicos de una computadora por medio de una sintaxis propia, claves, palabras reservadas, reglas de escritura y semánticas que permiten la comunicación entre el programador y la máquina. Cada lenguaje puede ejecutar secuencias de pseudocódigo al ser traducidas a ese lenguaje que la computadora puede entender. Las aplicaciones que permiten escribir en estos lenguajes poseen un compilador que verifica la escritura correcta y finalmente crean un archivo ejecutable traducido a un lenguaje de máquina o código binario y que puede ser distribuido y ejecutado en sistemas operativos compatibles. Los tipos de lenguajes de programación son lenguaje de bajo nivel y lenguaje de alto nivel. Cada tipo de lenguaje posee características diferentes. Lenguaje de bajo nivel gestiona la memoria de forma directa, ejecuta más veloz, su rendimiento es excelente, pero es difícil de escribir. No hay muchos recursos o de documentación y son difíciles de aprender. Dependen del hardware. Y el lenguaje de alto nivel se tienen que interpretar o compilar, son más lentos al procesar y ejecutar. Su sintaxis es flexible y fácil de leer. Algunos tienen códigos escritos en otro idioma, por ejemplo, inglés. Existe gran cantidad de foros, grupos, documentación y soporte en Internet libre. No importa el hardware donde se ejecute. Cada uno de los tipos de lenguajes tiene diferentes características, las cuales hacen que su accesibilidad sea diferente. Lenguajes de bajo nivel. Entre los lenguajes de bajo nivel se encuentran el lenguaje de máquina y el lenguaje ensamblador. ¿Qué es el lenguaje de máquina? El lenguaje de máquina es interpretado por el procesador y por eso su ejecución es mucho más rápida. Dicho lenguaje consta de cadenas de números binarios y por eso es muy difícil programar en este lenguaje. En cambio, el lenguaje ensamblador es un tipo de código mnemotécnico que permite recordar una secuencia de datos, números o listas que son difíciles de recordar. En este caso, se sustituye o se agrupa la programación directa en binario. En binario puro. Es aún difícil programar en dicho lenguaje. Entonces, esto cabe mencionar que aunque el lenguaje de bajo nivel sea un poco más sencillo, pero en los niveles en los que se encuentra cada uno posee características diferentes y por lo tanto pues cada uno varía. Metodología de programación. Existen dos métodos generales para programar: la programación orientada a objetos y la programación estructurada. La programación orientada a objetos utiliza mensajes para llamar objetos. Algunas de sus características son
abstracción. Permite aislar la información que no es relevante para algún tipo de concepto al momento de programar. Por ejemplo, si quieres programar un software acerca de automóviles, tienes que abstraer características como su marca, modelo, llantas, número de serie, etc. Herencia. Los objetos son capaces de heredar las propiedades y el comportamiento de las clases a las cuales pertenecen. Y la programación estructurada es una técnica para escribir los programas de manera clara y con un orden. Entre las ventajas que proporcionan son las siguientes. La estructura es clara, los programas son fáciles de entender, reducción de costos en los mantenimientos, menor esfuerzo en pruebas al permitir la detección y corrección de errores con facilidad. Entonces, cada tipo de programación tiene sus ventajas y desventajas y por lo tanto hay que tener en cuenta cuál se debe usar para aprender a programar. Programación utilizando un lenguaje de alto nivel. El lenguaje Python, al ser uno de los más potentes y simples, es muy fácil de aprender. Además, muchas universidades lo emplean como base para aprender a programar. Algunas de sus características más relevantes es que es un lenguaje multiplataforma, lo que significa que se puede codificar, ejecutar en sistemas Windows, Unix, Linux y Mac. También es de estructura dinámica, por lo cual no hay que preocuparse por declarar de manera puntual todas las variables, además de que es libre distribución. Lenguaje Python, como les había dicho, es el lenguaje en el cual se puede aprender a programar con mayor facilidad. ¿Qué es Python? Python es un lenguaje de programación interpretado y la filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa y en menor medida, programación funcional. El programa Python cuenta con varios modelos de enseñanza, las cuales nos pueden ayudar a aprender a programar, ya que es muy fácil y rápido de usar. ¿En dónde se aplica el lenguaje Python? El lenguaje de Python también se usa para hacer scraping, es decir, obtener información de otros sitios web. Aplicaciones como Instagram, Bitbucket, Pinterest están construidas en frameworks de este tipo. Quiere decir que el Python, al ser un programador muy fácil de usar, ha participado en la creación de muchas redes o sitios web en las cuales nosotros no teníamos la menor idea de que gracias a él existan. Las características del lenguaje de programación Python se resumen a continuación. Es un lenguaje interpretado, no compilado, usa tipado dinámico, fuertemente tipado, es multiplataforma, lo cual es ventajoso para hacer ejecutable su código fuente entre varios sistemas operativos. Simple, sencillo de aprender, libre y fuente abierta. Indentado, lenguaje de alto nivel, portable, interpretado, orientado a objetos. Como nos podremos dar cuenta, el programador Python
Cuenta con muchas características ventajosas, ya que estas nos pueden ayudar a crear sitios web en las cuales nosotros podamos utilizar la programación Navega en un mundo de posibilidades con el nuevo Huawei Mate 40 Audio Jungle y podamos tener mayor conocimiento acerca de ello. Empresas que usan Python: Instagram, Facebook, Spotify, Fiverr, Amazon, Dropbox, Reddit. Estas empresas utilizan lo que es el Python, ya que gracias a él se han programado y cumplen con todas sus funcionalidades, las cuales permiten que estas sean eficaces y que se utilicen por varios usuarios. ¿Qué está hecho con Python? Google, Spotify, Netflix, Uber, Dropbox, Pinterest, Instacart. Estos sitios web están hechos con el programador Python, ya que es un programador que ayuda a muchas empresas a desarrollar el sistema de uso que se les puede programar para que pueda funcionar de acuerdo a los planes que cada empresa tiene destinada a su empresa. Las ventajas. Python, al ser un programador, tiene muchas ventajas, las cuales permiten que un usuario pueda programar de mayor facilidad. Las ventajas son facilidad de uso. Una persona puede empezar a hacer programas sencillos en Python en muy poco tiempo. Legibilidad de código, facilidad de uso en dispositivos, facilidad de escritura de código asíncrono, abundancia de bibliotecas, gran base de usuarios. Como ya había dicho, el Python tiende a contribuir con varias personas, las cuales en cada momento pueden utilizar el programa para poder crear sitios web o empresas tan populares como son el Facebook, el Instagram, el Google, entre otros. ¿Qué se puede hacer con Python? Se puede desarrollar una web, como ya había dicho. Gracias a ese programador se han desarrollado varias webs y redes sociales igual. Ciencia de datos, incluido el aprendizaje automático, el análisis de datos y la visualización de datos. El sprinting. El programador Python tiene varias características, las cuales permiten que un usuario pueda tener mayor accesibilidad a los conocimientos más básicos y aprender a programar. ¿Qué tan difícil es programar en Python? Es un lenguaje fácil de aprender con la combinación apropiada de motivación y atención. Podrás empezar a escribir código en un par de horas. Python es un lenguaje de alto nivel, con lo que supone que no es difícil de entender para nosotros los humanos. Este programador en sí permite a que nosotros podamos aprender de él de manera fácil, rápida y sencilla. Entorno de desarrollo. El entorno de desarrollo elemental IDLE comienza por medio del menú Inicio o el buscador. Una vez abierto, se despliega la ventana Intérprete del comando
la cual te proporciona un territorio interactivo que te permite escribir comandos directamente después de los símbolos de petición. Una vez descargado e instalado, se puede empezar a trabajar con la aplicación. Variables. Sirven para almacenar algún dato que después se utilizará para hacer cálculos. Pueden ser numéricos para imprimir textos y cadenas alfanuméricas. Existen los variables de texto. Para almacenar texto en Python es necesario situarlo entre comillas sencillas o dobles. Si se desea almacenar un texto que tenga más de una línea, se pueden usar comillas triples. Existen variables las cuales podemos utilizar para que podamos aprender a programar de manera más rápida. Utilizando estas variables podemos entender la manera en la cual podemos ir programando. Existen dos tipos de variables: las variables de texto, las que ya les había comentado, y variables numéricas. Las variables numéricas en Python se manejan dos tipos de variables: los números reales y los números decimales, conocidos como float. Los números enteros de tipo integer entero. Python puede sumar números sin declarar, pero para evitar ciertos errores es mejor declararlos. Operadores. Los operadores que comúnmente se utilizan en el programador Python son la suma, la resta, la multiplicación, la división, el módulo, el exponente, las cuales son las operaciones básicas que siempre utilizamos en la vida cotidiana. Esto nos permite que al momento de analizar un cierto programa podamos ejecutar los resultados de maneras más eficaces y rápidas. Operadores de comparación o relacionales. A diferencia del uso de operadores aritméticos, los operadores relacionales presentan valores de tipo booleano. Estos pueden resultar en verdadero o falso. Entonces, quiere decir que cuando un programador se utiliza, cuando nosotros realizamos o determinamos una cierta situación, nos tiene que salir nada más verdadero o falso. Operadores lógicos. En Python es posible utilizar una condición doble o de negación mediante los operadores lógicos. Los operadores lógicos son el AND, el OR y el NOT. El AND cumple ambas condiciones, deben ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. El OR, al menos una de las dos condiciones deben ser verdaderas para que sea verdadera la operación. Y el NOT, negación de verdadero o falso que invierte el resultado. Constantes. Las constantes, a diferencia de las variables, son valores inmutables. Para diferenciarla, bastante escribir de forma diferente, por ejemplo, en mayúsculas.
En el lenguaje matemático existen valores que son perpetuos y no se pueden cambiar para las operaciones mercantiles. Las constantes en algún momento pueden cambiar. Por ejemplo, en México el IVA ahora es el 16% del costo de los productos adquiridos, pero antes era el 15%. En esta época se desarrolló un software que usó esta constante. Los programadores, al actualizar este programa, tuvieron que cambiar el código en todas las líneas donde se usaba el IVA. Resulta más fácil declarar al principio el valor de esta constante y cambiarlo cuando se requiera. Palabras reservadas. Las palabras reservadas son aquellas que se encuentran en el cuadro, las cuales nos indican que son palabras que se deben utilizar en nada más un determinado caso, ya que no siempre podemos utilizarlo. Sentencias de decisión. En la vida se toman decisiones con mucha frecuencia y cuando se programa sucede lo mismo en el código. Ayudan a controlar el flujo del programa. En Python las sentencias condicionales son if, el if y el else. En este punto se retoman los operadores de comparación y los operadores lógicos que ayudan a construir dichas sentencias. Ejemplo: si la edad es mayor o igual a 18, imprimir el letrero eres mayor de edad, si no, imprimir eres menor de edad. Repetición. A diferencia de las estructuras condicionales, las de repetición sirven para redundar alguna parte del código un número determinado de veces o hasta que se cumpla una condición. Si no se conocen también como ciclos, bucles o interactivas. En Python existen dos estructuras de repetición, el bucle while y el bucle for. A continuación les explicaré un poco más sobre qué quiere decir cada uno de los diferentes tipos de repetición. El bucle while ejecutará una misma acción mientras una condición se cumpla. Un ejemplo es cuando en tu celular y computadora, cuando estableces una contraseña o PIN, mientras la contraseña capturada sea diferente a la establecida por el usuario, el sistema operativo te dirá que la contraseña es incorrecta y que lo intentes de nuevo. Entonces observamos cómo al momento de capturar varias claves incorrectas, el segmento de código que pide el PIN se repite de manera indefinida. En este programa se hace uso del comando if para verificar si se ha capturado el PIN correcto e imprimir el mensaje de bienvenida. Pero esto no influye en detener el ciclo. Lo que detiene el bucle es que la variable clave y el PIN sean iguales. Bucle for. Este ciclo permite agregar valores de variables para diferentes elementos del programa, pero sin incrementar el número de instrucciones. En un ejemplo, se sumará el sueldo de varios trabajadores. En este caso, se hará con 5. El código quedaría de la siguiente manera.
Entonces, en este caso, la configuración del buckle for está en la línea de código. En este caso, algunas recomendaciones para codificar el bucle for son: el ciclo for comienza en 0. Por ejemplo, si solo escribes for y in range, el ciclo comenzará en 0 hasta el 5, por lo tanto correrá 6 veces. Si el número de ciclos está definido y son pocas las veces que se ejecuta, se puede omitir el atributo rango y declarar: este ciclo en particular se ejecutará 3 veces. Arreglos. Son un grupo o colección ordenada de elementos, es decir, una lista homogénea de datos que sirven para guardar información de manera temporal. Los arreglos se utilizan y se escriben entre comillas para determinar un cierto resultado. La ventaja de los arreglos consiste en recuperar sus datos haciendo referencia a la posición en que se encuentra la información. Un ejemplo: la lista llamada registro contiene el dato Mariana. Si solo se quiere mostrar ese dato, se debe escribir registro 1. Algo muy común que se hace con los arreglos en programación es recorrerlos e imprimir o usar su contenido. Para ello, nos podemos apoyar del ciclo for, que permitirá que el arreglo se pueda ejecutar de cierta manera correctamente. Bueno, eso es todo lo que les explico, todo lo que contiene un lenguaje de programación. Eso es todo el contenido. Bueno, hay más información aquí en estas páginas yo pude encontrar alguna información que me sirviera y les dejo el link para que ustedes también puedan buscar si lo desean.